Hoy quiero que hablemos un poquito de más características de la primera. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes tienen años en teoría, algunos, de conocer al Señor, pero esto siempre hay que decirlo y varias veces, porque en ocasiones nosotros mismos lo desechamos. Yo siempre les digo algo a las personas y es, no hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que creer que ya lo sabemos. Eso es peligrosísimo en todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted a nivel laboral, usted ya sabe que tiene todo y entiende todo y sabe todo, es muy peligroso, porque usted deja de, primero, ser prevenido, ¿cierto? Entonces, como yo ya sé manejar esto, ya no prevengo a ciertas cosas porque yo sé cómo manejarlo. Deja de ser prevenido, deja de capacitarse para mejorar en eso que ya en teoría sabe. Deja de estar vigilante. Y es muy peligroso porque ahí es cuando llega el orgullo. El orgullo es creer que usted ya lo sabe, que no necesita prevenir, vigilar, ni a nadie más. Eso es el orgullo. Y es muy peligroso cuando avanzamos en la vida porque entre más conocemos, si no tenemos un corazón como un niño, ¿cómo es el corazón de un niño? Que sabe que necesita, que depende de, que no lo sabe todo. Entonces, si dejamos ese corazón es muy peligroso. Y la oración es una de las cosas más comunes que se habla, pero de las que menos se practican como Dios quiere que se practique y por ende tenemos muchas debilidades en nuestra vida cotidiana. Por eso hoy voy a hablar de por qué es importante orar y cómo, más características de la oración. ¿Quiere verlas? Y la primera es ya todo un desafío, todo un reto. Porque para orar de manera efectiva delante de nuestro Padre Celestial hay que entrar con un corazón específico que Dios ya ha nombrado. Entonces, abra conmigo este pasaje bíblico, Mateo, vaya conmigo al libro de Mateo, que es una primera. Si usted no hace esto, no vive esto que voy a decir, el resto de la oración puede que sea constante, pueden que sean 1000 horas o 2 minutos, nada está pasando. Qué triste, ¿no? Y mire lo que voy a mostrarles, Mateo 6:14. Entonces vamos a Mateo 6:14, dice lo siguiente. Para mí esto es muy esencial que usted lo viva y yo también, porque, vuelvo y repito, el que no vive esto, su oración ya no tiene sentido y no va a pasar de ahí. Qué triste es que este primer paso no lo pasemos. No voy a hacer quiz de si ya lo pasamos o no. No voy a hacer que levante la mano, pero autoexamínese lo que voy a decir en este momento. Mateo 6:14. Resulta que cuando el Señor estaba hablando de la oración, Él termina con algo muy fuerte. Después de hablar de la oración y de enseñarnos lo que conocemos como el Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿recuerdan? Y Él habla de ese esquema de oración, que no es simplemente repetirlo, sino entender como el esquema. Él termina diciendo algo que ya es demasiado fuerte para nosotros, pero debería ser algo natural para nosotros. Y es lo siguiente. Versículo 14. Termina enseñando la oración diciendo, porque si no perdonan a otros sus ofensas, repito, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué relación tiene el perdón con la oración? Que si nosotros entramos con un corazón en rencor, la oración no sirve para nada, porque en este momento estaremos como enemigos de Dios, pues Dios no habrá perdonado nuestros pecados. Esto parece como fácil, o más bien, como que no importa. Yo conozco mucha gente o muchas personas que pueden orar horas si quieren, pero tienen un corazón en rencor, en pausa con alguien del pasado, o con algunos en el pasado que no pueden ni ver ni determinar, y si en ellos tuvieran el poder de hacerle un mal, lo harían. Este corazón, cuando se ponga a orar, no va a pasar nada delante de Dios, porque Dios estará diciéndole, tus pecados no los he perdonado.
porque vienes a mí con un corazón en rencor. Y acá tengo que hacer una salvedad. Perdonar no quiere decir que yo siga alimentando una relación con alguien necesariamente. ¿Entienden lo que digo? Porque cuando yo perdono es que si en mis manos está el hacer el bien, no lo dudo. Si en mis manos está y si quedara en mi poder esa persona, yo le haría el bien. Hago un ejercicio. Si hay alguien que usted piensa en este momento y dice, es que si en mis manos está lo desaparecería, eso es rencor. Si en mis manos está, desearía que no le fuera bien, eso es rencor. Si en mis manos está que se fuera al infierno, eso es rencor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces uno se evalúa. Porque si en mi corazón hay eso, resulta que Dios está diciendo, tus pecados no los estoy perdonando, por eso tu oración no sirve de nada delante de mí. Ese es el primer paso, imagínense. Cuando yo entendí esto, dije, Dios mío, yo quiero que tú me perdones. Entonces, aunque no necesariamente estoy con algunas personas alimentando esa relación, sí los he perdonado, sí he hecho el ejercicio, incluso me he acercado con otra actitud en momentos a pedir que estemos mejor, a pedir perdón. Eso me ha pasado varias veces y lo he tenido que hacer. Pero muchas veces decimos, no, es que la persona es la que me tiene que venir y se tiene que venir acá a arrodillarse y a pedirme perdón. No hemos entendido que eso no es perdón. Pregunta, ¿quién nos amó primero y quién nos perdonó primero? ¿Dios o nosotros lo amamos primero a Él? Dios nos amó primero, es decir, que nosotros tenemos que perdonar así el otro no me haya perdonado. Y si yo no vivo ese perdón que todos pasamos por alto antes de orar, la oración de ahí para abajo, fail. ¿Sí lo dije bien? Fail. O sea, falló grave, no pasó de ahí. La pregunta es, ¿cuántas personas de la tierra sus oraciones están pasando a los oídos de Dios? Ahora no nos vayamos a la tierra, al mundo entero. ¿Cuántos de los que están aquí presentes y de los que me están escuchando por medio de la cámara, sus oraciones están pasando a oídos de Dios? Que ese primer filtro pasó. No me responda. Eso cada uno tiene que autoexaminarse. ¿Quién lo dijo? No lo dije yo, lo dijo Dios cerrando su entendimiento y su explicación sobre la oración. ¿Bien? Así que los animo a que ojalá hoy mismo hagan una introspección, ¿es que se dice? Y analícese si hay algo. Y en oración perdone. Y si está en sus manos arreglar con la persona, arregle. Para que su Padre Celestial perdone sus pecados. Porque ¿quién de nosotros podemos decir, yo no tengo pecado delante de Dios, entonces no necesito perdonar? ¿Quién podría decir eso? Mentira, nadie. ¿Verdad que no? Muy bien. Si así empezamos, vamos con la segunda. Quien ya pase ese filtro, ahora sí póngale atención a la segunda. Si usted no pasa ese filtro, por favor verifique la primera porque de aquí para adelante no sirve de nada. ¿Listo? Vamos con la segunda. Dios nos manda a orar no solo por los que nos caen bien y por los que amamos. Y esto parece también una retahíla, pero esto es una realidad. Él nos manda a orar por quienes nos persiguen o por quienes nos odian o por quienes intentan hacer el mal o el daño. Mateo 5:43. Vamos más adelante. Y él sigue hablándonos de la oración. Muy bien. Entonces, estamos en Mateo 5:43 y él dice, el Señor nos dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Es decir, la oración o invertirle tiempo a oración no es solo por nuestros amados. ¿Quién de aquí ha orado por los que ama? ¿Todos? Bien, ¿cierto? ¿Quién de aquí de verdad ha orado por alguien que le está haciendo la vida imposible, que lo está persiguiendo,
que no le está dejando vivir en paz, que se siente no a pedirle al Padre que le caiga fuego del cielo, sino a pedirle que le tenga misericordia, que lo trate con bondad. ¿Quién ha hecho eso? Dios dice, si ustedes no hacen eso, entonces no están haciendo nada de más, porque todo el mundo quiere el bien, aún los malos desean el bien para los suyos, ¿o no? Lo único que nos hace diferente a alguien que está practicando la maldad es que queramos el bien y lo busquemos para los que nos hacen mal. Yo no sé si esto lo tomamos muy a la ligera, pero esto es de las cosas más tremendas que el Señor yo creo que le enseña a uno. Y de verdad lo digo, cuando hagan listas por qué voy a orar o para quién voy a orar, incluya a los que le hacen mal, a los que no le dejan vivir en paz, a los que usted siente que lo agobian. Puede ser un familiar o no. Cierto que los familiares a veces agobian. Puede ser alguien muy cercano, puede ser una amistad, puede ser alguien en el trabajo que lo agobia. ¿Cuántos de ustedes han tenido de pronto un compañero, compañera, un jefe bien complejo y si en sus manos estuviera usted lo desaparecería? Pero más bien, ¿por qué no ora? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos incluso maldecir en nuestro corazón a quienes gobiernan esta nación? O incluso a un presidente. ¿Cuántas veces hemos orado por ellos? ¿Cierto que parece algo como que no está muy cerca de nuestra cotidianidad? Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando estaba sufriendo en carne propia un asesinato y estaba siendo humillado públicamente? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo? Desde la cruz. ¿Qué hizo? Oró por ellos. ¿Y qué dijo? Padre, mándale fuego del cielo y consúmelos en este momento. ¿Qué dijo? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Acaso Él, que es el Hijo de Dios y el Mesías y quien nos enseñó eso, no nos dio ejemplo de hacerlo? Y lo dio en un momento más crítico que cualquiera que aquí hubiéramos podido pasar o no. Después de haber sido golpeado, escupido, humillado, y estaba en medio ya de la muerte, lecho de muerte, con sufrimiento en su espalda, en todo, y desearle el bien y pedirle al Padre que tuviera misericordia de los que estaban haciéndole eso. ¡Wow! Ese es el corazón que Él quiere de cada uno de nosotros como sus hijos. Vamos por la tercera. Uno también debe orar, y acá esto es clave, para no caer en tentación. Antes de leer eso, pregunto, ¿cuántos tipos de tentación hay? ¿Usted qué se imagina? A mí me gusta hacer preguntas un poco de esquema. Le voy a contar algo. Hay dos tipos de tentación. La tentación externa y la tentación interna. Para que me entienda un poquito qué estoy diciendo. Antes de que Adán y su esposa pecaran, ellos no tenían tentación interna, porque ellos no tenían como nosotros, en ese momento, una naturaleza pecaminosa. Es decir, ellos no tenían una tendencia natural hacia el mal, no. Ellos estaban en comunión con Dios, pero sí hubo una primera tentación. ¿Cuál fue ese tipo de tentación? La externa. Alguien fuera de ellos les tentó a que desobedecieran a Dios. Satanás por medio de la serpiente y todo lo que usted ya sabe. Eso es lo que se llama una tentación externa. ¿A su vida pueden llegar esta tentación externa hoy en día? Claro, a través de otras personas que en medio de las circunstancias X o Y que pasemos, nos invitan a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ya sea amistades, familiares, incluso el esposo o la esposa le puede tentar a uno a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, ¿o no? Claro, o el hijo, o el personaje del trabajo, o el de la oficina, o el compañero, o la amistad, o el tío, o la tía, lo quien sea. Alguien externo te puede invitar a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Eso se llama una tentación externa.
los amigos, el grupo de amigos, que esto de la presión social, eso es verdad, que estamos en un grupo de personas y todos lo hacen, entonces usted se siente presionado a ¿qué? Hacerlo. Y usted, para no quedar mal con esos personajes que son tan íntimos de usted, usted termina ¿qué? Accediendo y termina pecando contra el Padre. Eso se llama la tentación externa. Pero luego de que Adán y su esposa pecaron, entró algo en nosotros que nos convierte o que permite que haya una tentación interna constantemente. ¿Cuántos han sentido una tentación interna que nadie externo le está diciendo, pero usted se siente tentado a pecar contra Dios así nadie le esté diciendo nada? ¿Lo han vivido? ¿O soy yo el único que tengo esa lucha constante? Eso se llama la tentación interna, que ocurrió y entró en el ser humano luego de que Adán y Eva, o Adán y su esposa pecaran, y entonces la naturaleza del maligno, de Satanás, de rebelión, de desobediencia entró a nuestra vida, y eso es lo que llama la Biblia la carne. Por eso la Biblia dice: no respondan a los impulsos de la carne. O sea, no caigan en tentación, la tentación interna que viven ustedes, no caigan en esa tentación. Mucha gente erróneamente dice: es que el diablo me está empujando a hacer esto. No, el diablo no es omnipresente, y para que él venga a tentar de manera particular él a alguien, tiene que ser alguien que esté causando demasiados destrozos al reino de las tinieblas. Lo que usted y yo sentimos y esa lucha interna no es Satanás, es la naturaleza de él que está en nuestra carne y que quiere hacer lo contrario a lo que Dios desea. Por eso usted le tiene que aprender a ganar y a no caer en tentación de la carne interna ni de la externa de los demás. Y para que eso ocurra, dice Dios, Mateo 26:41, no hay manera de que ocurra a menos de que ocurra esto. Mateo capítulo 26, versículo 41. Vamos allí rápidamente. Dice: Mateo 26, 41. Palabras del Señor. Estén alerta, dice el Señor, y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, o sea, su espíritu está dispuesto a orar, pero el cuerpo o la carne es débil. Es decir, su carne, su naturaleza pecaminosa no va a querer orar. Entonces le da sueño, le da pereza, le da de todo. Pero a su carne sí le gusta distraerse, le gusta que la emborrache, le gusta que le meta drogas, le gusta ver pornografía, a su carne le gusta el chisme, ¿no? Eso también es rico, ¿no? Sabroso. Le gusta simplemente quedarse viendo televisión todo el día. Y el problema no es el televisor ni el celular, el problema somos nosotros, que no administramos bien y hacemos que nuestro espíritu esté débil. Pero el espíritu, dice, el espíritu que hay en nosotros está con la voluntad de que oremos, quiere que oremos, Dios quiere que oremos, pero usted tiene que pasar ese peldaño de la carne que no quiere. Porque si no oramos, dice el Señor, van a caer fácilmente en tentación, ya sea que se la propongan externamente o ya sea en la suya, cada uno interna. Por eso una persona que practica pecado es una persona que espiritualmente está débil, débil, débil. Por eso debemos orar, para no caer en tentación. ¿Listo? Tentaciones que me ponen en bandeja de plata algo que va en contra de la voluntad de Dios. La tentación es caer y acceder en ello, porque nadie lo puede obligar a usted, pero la carne quiere comer eso. ¿Y usted a quién va a alimentar? Vamos por la cuarta. Esta es muy importante porque mucha gente hoy en día dice que sufre de ansiedad. ¿Han escuchado eso? Estamos ansiosos. ¿Qué es ansiedad? Si tuviéramos que definirlo. ¿Ansiedad es qué? ¿O qué es lo contrario a ansiedad? Que a mí me gusta preguntar qué es lo contrario porque a veces es más fácil verlo. ¿Qué es lo contrario a ansiedad?
Tranquilidad, paciencia, ¿cierto? Paciencia es paz en medio de un proceso, de cualquier cosa. Es estar en tranquilidad, estar en paz. Eso es lo contrario a ansiedad. Entonces, ¿ansiedad qué vendría siendo? Angustia. ¿Qué más? Temor al futuro. Sí, también tengo temor de lo que ha de venir. Esto también produce, eso es ansiedad. ¿Qué más? Inseguridad. Estoy acelerado, ¿no? Quiero tomar decisiones ya. No puedo esperar. No puedo dormir. No puedo ir a trabajar en paz. No puedo tener una relación normal. No puedo tener una conversación tranquila porque estoy ansioso. No puedo trabajar bien incluso. No puedo tratar bien a mis seres queridos. Estoy aquí parado, pero estoy en otro mundo. Estoy en otras preocupaciones. ¿Han visto que a veces uno está, pero no está? ¿Sí han visto que uno está en un lugar, pero usted no está? Porque usted está ansioso, está con temor del futuro, ay, el Señor dice esto, a través de Pedro. Primera de Pedro 5:7, vamos allí. Esa porción bíblica para mí es una de las más, que yo más recuerdo en mi vida cotidiana, que constantemente está en mi mente y que incluso yo misma me la digo muy constantemente. Si uno no lleva en oración las cargas al Señor y todos estos temas, se vuelve una persona ansiosa. Primera de Pedro 5:7 dice: practiquen el dominio propio. Ay, me fui, perdón. Es el 6. Lo puse mal, corrijo. Primera de Pedro 5:6. Lo puse yo mal. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él. ¿Cómo uno deposita en Dios cosas? ¿A través de qué? De la oración. Entonces, depositen en Él toda ansiedad. Es decir, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, sabía que el ser humano tiende a ponerse ansioso. Entonces, lo que dice Pedro no dice, no sean ansiosos. ¿Sí ven que no dice eso? ¿Qué dice Pedro? Es la ansiedad que a veces les llega, ¿qué hagan? Deposítenla en el Señor. ¿Por qué? Y le da el por qué. Porque Él, o sea, Dios, cuida de ustedes. Es decir, si usted aprende a coger la ansiedad que llega a su vida y la deposita en Él a través de la oración, usted va a estar, no lo va a dominar la ansiedad y usted debe estar tranquilo porque Dios va a cuidar de usted y de esos problemas. O sea que no debe tener temor del futuro, ni estar acelerado, ni estar en impaciencia, ni perder su tranquilidad. Quien no practica la oración, ¿qué ocurre? La ansiedad lo va a dominar. Por eso Pedro no dice, no sean ansiosos, dice depositen la ansiedad en Él. Porque a veces queremos es nunca tener ansiedad. ¿Quién nunca ha tenido ansiedad aquí? Por favor, dígame. Todos, ¿cierto? Yo no es que no deje de ser ansioso. He aprendido a coger la ansiedad que rápido me llega y ¡wup! La deposito en Él a través de la oración. Por eso el que no ora es fácilmente ansioso. ¿Bien? Muy bien. Tesalonicenses 5:16 nos va a decir otra parte de la oración. Busque ese libro. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, porque hay varias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Esto es muy práctico, la oración tiene muchos que ver o que hay detrás de ese acto que Dios nos ha llamado o esa arma que Dios nos ha llamado a vivir en lo secreto. Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice lo siguiente. Muy interesante cuando dicen acá, estén siempre alegres. ¿Cómo salen en sus Biblias? ¿Alegres también? Alegres, ¿cierto? Pero para estar siempre alegres, ellos le suman algo. Oren sin cesar. Es decir que quienes tenemos una vida de oración constante, vamos a tener ¿qué?
Alegría. Vamos a vivir en alegría. ¿Qué es lo contrario a vivir en alegría? A vivir en tristeza, y hay otra palabra, a vivir en amargura. ¿Usted ha visto un limón? Cuando usted chupa limón directo, un limón, ¿qué cara hace? El limón. Usted hace caras de amargura. Por eso uno relaciona un limón con la amargura, porque esa es la cara que refleja una persona que no tiene la alegría de Dios. La amargura lo consume o la consume. Anda con el ceño bajo, no puede hablar con gozo. ¿Cuánto les ha pasado que una persona, o puede ser usted o puedo ser yo, llega a un lugar y el ambiente cambia? ¿No les ha pasado? O sea, no ha dicho nada, pero el ambiente cambió. Es una persona que no vive en oración y por ende no tiene alegría y por ende está en amargura o en tristeza. Por eso dice aquí, oren sin cesar y agregan algo, y den gracias a Dios en toda situación, porque es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es decir, en medio de la oración o a través de la oración, yo me mantengo en gozo o alegría y vivo una vida de gratitud en medio de cualquier situación. Si tengo y me sobra, doy gracias a Dios a través de la oración. Si un día estoy como apretado y en escasez, igual doy gracias a Dios por esta situación, porque dice ahí, denla en toda situación porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. O sea, lo que estemos pasando, si estamos viviendo en su voluntad y no es tan chévere a nuestros ojos, es su voluntad que la pasemos. O sea que debemos estar en gratitud. Que si estoy pasando tiempos de enfermedad, estoy en gratitud con Dios. Que si estoy pasando un tiempo de soledad, ¿cuántos han vivido tiempo de soledad? Cuando yo me entregué al Señor, mucha soledad vino a mi vida, porque o Él más bien me apartó por un tiempo de la comunidad en la que o de las personas que yo generalmente me rodeaba. O sea que tuve que pasar soledad. ¿Eso era malo? No, era la voluntad de Dios para mi vida en ese tiempo y por ende yo tenía que vivir en gratitud a través de la oración. Quien no vive una vida de oración vive quejándose por todo. Porque la gratitud en toda situación es lo opuesto a quejarse por todo en toda situación. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no sé qué? Porque se nota que no tiene una vida de oración. ¿Cuántos de aquí se quejan todavía por sus situaciones? No levante la mano. Yo he aprendido a no quejarme. Por eso Pablo llegó a un día a decir, sé lo que es vivir en lo mucho, sé lo que es vivir con poco. Sé lo que es difícil, sé lo que es pasar persecución y sé lo que vivir es sin estar en persecución, sin que me armen problema. Pero en todo tiempo hay que adorar a Dios, hay que alabarlo, hay que darle gracias. Lastimosamente la gente o mucha gente habla bien de Dios solo cuando le está yendo bien, cuando están saliendo las cosas como él o ella quieren. Muy pocos se atreven a decir, Señor, gracias porque a pesar de esta situación tan compleja, tú estás con nosotros. Qué lindo cuando unas personas hablan así. Entonces, quienes no oran, quienes no viven oración, andan en tristeza, en amargura y en queja. Eso es un combo, ¿no? Si le han vendido una hamburguesa en combo, usted dice en combo. Bueno, acá también viene en combo. ¿Listo? Vamos con otra. Y esta última parte, toda tiene que ver con una sola cosa y es una de las situaciones que más nosotros decimos o sacamos como excusa de que no oramos. Pero esto no es una excusa. Oren en todo, dice Dios, en todo tiempo. Y ya vamos a desmenuzar ese todo tiempo. Vamos primero a Efesios 6:18. Busquen el libro de Efesios 6:18. Y acá esto es una verdad, mejor dicho, que no podemos discutir a pesar de nuestros
nuestras excusas. La Biblia dice en Efesios 6:18 lo siguiente: oren en el Espíritu. ¿Sí ve que ahí está el Espíritu en mayúscula? Es decir, que uno puede orar en la carne. ¿Cierto? Es decir, uno puede orar la voluntad de uno. Eso es orar en la carne. O uno puede orar en el Espíritu. En el Espíritu es, yo estoy orando la voluntad de Dios. Así vaya en contra de mi voluntad. Eso es orar en el Espíritu. Por eso solo los que tenemos el Espíritu Santo podemos discernir qué es lo que Dios quiere que oremos. Así vaya en contra de mi voluntad. Y entonces, dice así: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Y aquí muchos vamos a decir, pero yo ¿cómo puedo orar en todo momento? Si yo estoy muy ocupado, si yo tengo un trabajo que me consume, si yo tengo una familia, si tengo que cuidar aquí, allí, si tengo que ir a hacer esto o aquello. Hay dos acciones de la oración. Así como hay dos, ¿qué fue lo que le dije al principio que había dos? Eso me fue. Hay dos tipos de tentación. Bueno, hay dos tipos de oración para que me entienda. Está la oración activa, digámoslo así, donde usted entra a su cuarto, cierra la puerta y ora a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto los recompensará. Esa es la oración activa, la que usted está literalmente con su cuerpo, con su todo, con su yo, haciendo solamente eso. Pero hay una oración que se llama la oración en el Espíritu. Y es decir, que usted está en constante comunicación con Dios, aunque esté haciendo otra actividad. No sé si lo ha logrado hacer o lo ha vivido. Yo me he pasado años trabajando en lugares y haciendo labores como todos ustedes, y he estado en el Espíritu conectado con Dios. No sé si puedo o me puede agarrar lo que estoy diciendo. En medio de las tareas, en medio de los trabajos, en medio de lo que yo enfrentaba porque había momentos incluso donde había tensión, donde había estrés, y yo ahí seguía en mi mente buscando a Dios, hablándole de la situación. Era como si yo estuviera trabajando con Él. Señor, mira este mail, ayúdame a ver si estoy metiendo la pata, y sí, salía un error que me salvaba. Yo, gracias, Dios mío. Estoy en la oración. Porque es que a veces pensamos que orar es simplemente ir a la activa, cuando yo debo estar en el espíritu de la oración todo el tiempo. O sea, debo estar conectado con Dios todo el tiempo. No sé si puedo o me puede discernir lo que estoy tratando de decir. Y si no lo ha vivido, busque a Dios incluso de manera inactiva, digámoslo así, no en ese acto mismo. Y verá que uno puede vivir en el espíritu. Eso es vivir en el espíritu. Que yo en ese momento que tuve una dificultad y tuve ganas de echarle la madre a esta persona en el trabajo, y de repente yo, como ando conectado, digámoslo así, en el espíritu, en todo momento me freno, porque estoy en conexión con Él. Entonces sí se puede vivir en oración en todo tiempo en el espíritu, claro. Tanto activa como, entre comillas, no sé cómo llamarlo, no quiero decir inactiva porque sí está activa. Pasivamente, no sé, sí, puede ser. En su espíritu. Pero Dios, el Señor, nuestro Salvador y Señor, Yeshua, Jesús, nos dio un ejemplo y una cátedra de que era un tipo totalmente ocupado y aún así le sacaba tiempo a la oración activa. ¿Quieren ver? Porque es que a veces decimos, somos muy ocupados y no tengo tiempo. ¿Cuánto nos ha pasado? O estoy muy cansado o no quiero. No hay excusa. Vamos con la primera. Muy temprano. Marcos 1:35. Porque si el Rey de Reyes lo hizo, que tenía todo el poder, dominio, entendimiento, conocimiento, sabiduría, lo hacía porque lo necesitaba por Dios. Nosotros cuánto más, ¿cierto? Vamos conmigo a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Y mire lo que dice. Necesitamos hacer ambos tipos de oraciones,
No es que ahora, no, entonces como ahora yo en el trabajo voy a estar conectado con Dios mirándolo y hablándole en mi mente, entonces no voy a hacer la otra. No, Dios y nuestro Señor nos dio ejemplo de que la otra es necesaria, la de a solas, la de íntimamente, la que usted cierra su cuarto y se mete solo con Él. Qué cosa más sublime de que usted le hable a Dios a solas. Es que usted no puede, ¿qué otra cosa más grande hay que demuestre que usted está creyendo en Él que ahí le hablar a solas? Miren lo que dice Marcos 1:35. Muy de madrugada, porque Jesús era un tipo muy ocupado cuando empezó a hacer su ministerio, ¿o no? Cuando salió al público. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, es decir, se quitó la cobijita, porque también dormía, ¿no? No es que no necesitaba dormir. Se quitó la cobija, se levantó, salió de la casa, o sea que está durmiendo en una casa, así como usted y como yo. Se retiró, salió de allí. ¿Y qué pasó? Y fue a un lugar solitario. A los que no les gusta la soledad, qué linda es la soledad a veces. Qué lindo. Y dice, y fue a un lugar solitario. ¿Y qué hizo? Fue y se llevó la cobija, porque se la llevó de la cama, se fue allá y se echó otro sueñito allá. ¿Qué hizo? Se puso a orar. Si yo le preguntara a usted hace cuánto no se levanta solo y va antes de que empiece la actividad de la vida cotidiana a orar, ¿qué me respondería? No responde. Pero a veces para otras actividades sí ponemos el reloj, para otras actividades sí nos paramos, para otras situaciones sí hacemos el esfuerzo, pero para orar no es tan, ¿qué? No es tan necesario. Dios ya me conoce y estoy bien con Él. Si el Señor, que era perfecto y nunca había fallado ni pecado y lo hacía. Ahora usted dice, bueno, en la mañana me cuesta mucho. Bueno, entonces vamos a ver durante el día, ¿sí? Lucas 5:16. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículo 16. Y dice, Lucas 5:16, busque. Vamos a leer desde el 15. Dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Es decir, tenía una vida que bien ocupada, porque multitudes lo seguían. ¿Para qué? Para escuchar lo que predicaba, lo que hablaba, y también para que los sanara. O sea que era un tipo bien ocupado, con una agenda bien ocupada, bien llena. Pero mire lo que él hacía a pesar de su agenda. Versículo 16. Él por su parte, o sea, a pesar de su agenda, él por su parte solía ¿qué? Retirarse a lugares, otra vez, solitarios. ¿Para qué? Para ver Netflix. ¿Sí? Para orar. O sea que él tenía una agenda muy grande, muy compleja, muy ocupada, pero él sabía que no podía descuidar ¿qué? Su comunión con el Padre. Entonces, a veces hacía y se desaparecía y se ponía a orar. Yo no puedo presumir de esto y ni tampoco quiero hablar públicamente esto, pero a mí lo único que me ha sostenido en estos más o menos 12 años, desde que desde que me casé de Cante, que empezó esta aventura tan tremenda que hemos vivido, y venían hijos, ¿no? Entonces yo tenía que trabajar, nació Valeria de arranque, y apenas recibimos a Valeria, después de otro embarazo, y nació Sofía, y ya teníamos las dos. Y no solo eso, la iglesia iba empezando a andar y empezaba la iglesia. Y entonces era el trabajo, Valeria chiquita, Sofía pequeña, y preciso me mandan un trabajo nocturno en esa época. Dios, tan lindo él. Entonces yo tenía que pasar la noche en vela y llegar a la casa dizque a dormir, cuando los niños chiquitos no entienden eso. Y pasaba el día y tenía que volver a ir a trabajar. Y la iglesia
esperando que yo le hablara y que yo recibiera y que yo les explicara. ¿Saben qué fue lo único que me sostuvo en esos años tan duros? Parar, irme a solas. Señor, ayúdame. O si no, no hubiera podido lograr. Y eso quedó tan impregnado en mí que hoy en día lo hago automático. A mí me empieza a dar la piquiña cuando no puedo ir a hablar con él a solas. Entonces le tengo que decir a mis hijas, a mi esposa, espérenme, me aparto. Y tengo que ir a hablar con él. Ahora entiendo que tengo responsabilidades. Yo no puedo meter más, yo ya tengo una agenda hoy full. Y yo le dije a Kate, si llegara a buscarme más gente para más cosas, ya tengo que dejar que otros lo hagan, delegar, porque yo no puedo perder mi comunión con Dios por hacer más. Porque después pierdo la comunión con Dios y por ayudar a más termino dañándolos. Entonces tengo que parar, hay un punto. Ya ustedes tienen que ayudarnos. Más de uno de ustedes puede ya empezar a ayudar a algunas cosas. Sobre todo los que han caminado más años conmigo y con Kate. Ya tienen que poder, ya tienen que coger a alguien, ya tienen que tener esta comunión para poder ir hacia adelante. Y el Señor, a pesar de su agenda, o sea que yo tenía agenda de labor normal en empresas, tenía agenda de pastor, tenía agenda de papá, tenía agenda de esposo, y aún así tenía que parar y ir a orar. Claro, tocaba, necesitaba. O sea que cada uno de ustedes lo puede hacer, puede sacar un espacio, ¿o no? Lo que pasa es que uno a veces si no se lo propone no lo saca, y si no lo saca no lo vive. Y siempre hay excusas, ¿no? Y no estoy hablando de que tengan que ser horas, estoy hablando de un rato, pero un rato exclusivo para Él. Donde usted se aparte para Él, así como hacía el Señor. Bueno, y digamos que no le gusta ni temprano ni en el día. Pues es que ya solo queda una parte. La noche. Porque hay unos más nocturnos, ¿no? Hay unos que les gusta más todo nocturno. Bueno, pues también, el Señor también lo hizo. Lucas 6:12, para darnos ejemplo de que no hay excusa, de que no podemos, de que no tenemos tiempo, no hay excusa. Y eso no quiere decir que entonces no vamos a trabajar, no vamos a estar pendientes de la familia, con nuestros roles, claro, pero no hay excusa, que esta es una de las mentiras que más nos metemos cada uno de nosotros para excusarnos con Dios de que no oramos, ¿o no? Vamos con la última, Lucas 6:12. Miren lo que dice Lucas 6:12. Por aquel tiempo, dice, por aquel tiempo, se fue Jesús a la montaña, que me imagino que era un peladero sola, ¿cierto? Solitario otra vez, a orar. ¿Y qué dice? Pasó toda, no me dice un ratico, porque yo no le estoy diciendo que tiene que pasar toda, pero pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Por qué habrá ido a orar en la noche tanto? Ahí nos dice. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes nombró apóstoles. O sea que él se preparó en oración para un tema muy determinante, elegir su equipo de trabajo. ¿O no? ¿Ha tenido que hacer ustedes elecciones de algo, de tener que elegir a alguien para contratar, a alguien que camine con usted, alguien que viva con usted, alguien con quien casarse? Dios mío, hay que estar orando por Dios. Es una lección que no tiene doblez. Y Dios, el Señor lo hizo en la noche. O sea que en todo momento Él, la oportunidad que se le daba, se esforzaba para ir a orar. O sea que Jesús, nuestro Señor, el Mesías, Yeshua, usaba el arma o una de las 3 armas poderosas, que era orar. Lo hacía. Pero de nada sirve todo lo que le conté si la primera no se cumple. Qué triste, ¿no? Porque hay gente que hace a veces lo demás mucho, lo logístico, lo de tiempo, lo del esmero, pero la primera, no pasó nada, porque tus pecados no han sido perdonados, porque todavía tienes rencor, no has perdonado y por ende tus oraciones así te esmeres. Uno de los pueblos que más
ora en términos logísticos es ¿cuál pueblo en la tierra? Díganme, el pueblo musulmán. ¿O no? Todo el pueblo árabe. Ora un montón. Tienen horas y se llena eso. Ojalá se llenara esto acá así, ¿no? Y se arrodillan y le hablan a Dios. Sin embargo, tienen en su corazón un rencor ¿contra quiénes? Contra los judíos. Y mientras haya rencor, entonces sus pecados no pueden ser perdonados. Y si los judíos van y oran igual, súper juiciosos en las sinagogas y todo el tiempo, y todavía tienen rencor en su corazón, contra el pueblo musulmán, entonces, y el Señor decía, oren por los que los persiguen. Entonces aquellos deberían sentarse a orar por los otros, ¿o no? Los musulmanes por los judíos y los judíos por ellos. ¿No deberían sentarse? Pues no pasa ni lo uno ni lo otro. Entonces, ambos en ninguna de las dos partes están conociendo al único Dios verdadero y al Mesías. Y nosotros, que somos el pueblo de Dios, somos Israel, somos los redimidos, casi que actuamos igual. Entonces no estamos haciendo mucho. Y una de las preguntas que hizo el Mesías, y con esto termino, una de las preguntas que hizo el Mesías antes de irse en los evangelios es, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, o sea, Él, a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Se acuerdan cuando Él dijo eso? ¿Encontrará de verdad gente de fe? ¿Gente que viva mi fe en esta tierra? Cuando yo regrese, ¿encontraré gente que de verdad viva la fe que les estoy diciendo en la tierra? Porque hay muchos que oran logísticamente, pero no lo viven. Y no han pasado ni siquiera el primer filtro. Por eso el primer filtro es ese, el corazón sin rencor, que ora, como dice en la segunda parte, por sus enemigos o los que los persiguen. Si ese filtro no pasa, lo demás, así usted se pare en la madrugada, así usted vaya y haga y se suba a Monserrate de rodillas, así usted abra la Biblia en el Salmo 91 y lo ponga así en la pared para que no se le metan los demonios. Y si así usted haga lo que quiera, usted no ha hecho nada. Porque si no hay un corazón en perdón, un corazón libre, un corazón que Dios pueda decir, te perdono porque ya vi que perdonaste. ¿Cuántos han dicho, Dios, ayúdame a perdonar? ¿Cuántos? Dios, es que no puedo perdonar, tú tienes que hacerlo por mí. ¿Cuántos han dicho eso en sus mentes? Eso es una mentira. Porque Dios dice, yo ya te perdoné y te enseñé cómo hacerlo. Tú ve y perdona. Punto. Es una orden. Es que no hay, yo creo que uno de los mandamientos más importantes es perdone. Porque es que si no hay perdón, la comunión con Dios no existe. No existe. Vamos a orar y terminamos. Pongámonos de pie. Y espero que esto empiece a hablar a nuestras vidas porque esto es una radiografía de lo importante, lo necesario de la oración, pero no solo a nivel logístico, que lo logístico lo dejamos para el final, ¿no? Pero el Padre escuchaba a su Hijo Yeshua, a Jesús, porque Él tenía un corazón limpio. Y ese es el corazón que nosotros debemos tener para poder practicar o usar esta arma de manera efectiva. De lo contrario, esa arma no le sirve ni a usted ni a mí, ni a nadie en la tierra. Así lo haga 1001 vez, no sirve. Porque el Señor dijo que hay gente que ora para que los otros lo vean o con hipocresía en su corazón. No sirve, su recompensa ya fue dada. Es decir, nada. No hay recompensa. Entonces, que Dios nos ayude a orar como Él quiere que oremos, como Él quiere que le hablemos, como Él quiere que nos lo busquemos. Ahora oremos, cerremos nuestros ojos. Padre, yo te quiero dar gracias por lo que hablamos hoy, por lo que cada uno de nuestros oídos y nuestro espíritu escuchó hoy. Porque son palabras que vienen de ti, Señor. Son palabras que han retumbado mi vida también y que han sido
una constante en el camino de todos los hijos de Dios a lo largo de la historia. Personas que oraron con un corazón limpio, un corazón que perdonó de antemano para que tú les perdonaras a ellos y a cada uno de nosotros los respectivos pecados. Padre, ayúdanos a que las excusas y las mentiras que de a poco van calando en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y que nos llevan a pensar de que no podemos tener una vida de oración a causa de las ocupaciones, se vaya en este momento. Que tengamos la conciencia de que tú, querido Jesús, Yeshua, fuiste el ejemplo vivo de que una persona con ocupaciones puede parar y buscar lugares solitarios para orar. En la mañana, antes de que salga el sol, durante el día o en la noche, no hay excusa, siempre puede haber un momento. Pero tenemos que recordar que la carne es débil, que no quiere que lo hagamos, pero el Espíritu que hay en nosotros está dispuesto a que nosotros lo hagamos. Y esa lucha constante debemos acabarla, ganarla, yendo, no dándole más alimento a la carne para que se enseñoree de nosotros, sino darle el alimento espiritual a nuestro espíritu, para que sea el Señor viéndose y reflejándose en nuestra vida. Padre, ayúdanos a romper todas estas mentiras que se posan en nuestra mente. Mentiras de que no creemos de que tú nos escuchas cuando estamos en lo secreto. Pero sí nos escuchas. De hecho, quieres que lo hagamos. Y que incluso cuando no lo hagamos de manera activa, sino, por decirlo de alguna manera, pasivamente, y estemos en nuestras labores, podamos estar en espíritu conectados a ti y no desligados nunca de ti, Señor. Que en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres cotidianos, en nuestros tiempos de incluso de entretenimiento, no olvidemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos a hacer una vida de oración, no solo en lo público, sino en lo privado, para que seamos hijos del Padre que está en el cielo, tuyo, Señor, orando no solo por los que amamos, sino por los que nos maldicen o desean el mal o nos han hecho daño. Padre, perdónanos porque a veces ponemos máscaras en nuestra vida para decir que todo está bien y que no es necesario que hagamos algo más. Pero tú desenmascaras toda intención incorrecta de nuestro corazón para que se someta y se sujete a la voluntad tuya. Padre, yo te pido perdón por aquellos que nunca han hecho esto con este entendimiento, para que desde hoy lo hagan con este entendimiento, para que haya un perdón total en sus corazones y puedan acceder a todos estos beneficios que tú nos has hoy recordado a través de lo que hablamos.